Eh, Siempre es estimulante reunirnos a conversar sobre aquello que compartimos, pero más aún cuando tenemos la oportunidad, como hoy, de incluir en nuestra conversación a un filósofo de la talla de Miguel Justi. Bienvenido, Miguel, a la Universidad Católica del Uruguay. Esta es una universidad donde las humanidades gozan de buena salud y creo que es también una realidad del país. Ello se vincula a apuestas institucionales, pero también a los docentes portadores de esta mirada humanística que nos preocupa y nos ocupa ser vigentes, formarnos y estar actualizados, dar en el punto de las nuevas generaciones lenguajes y sensibilidades. Y tenemos que seguir así, pensando en lo que hacemos y cómo lo hacemos juntos. Es un verdadero honor y gusto recibirte, Miguel, y disponer de este rato, de tu palabra y capacidad reflexiva de altísimo nivel. Miguel estará participando a partir del lunes del Congreso de la Sociedad Interamericana de Filosofía, que se celebra este año en Montevideo, y ha tenido la amabilidad, dentro de una agenda súper cargada, de anticipar su vuelo, porque le pedimos de estar hoy en esta reunión. Miguel es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde ha ejercido los cargos de director del Centro de Estudios Filosóficos, jefe del Departamento de Humanidades y director de la revista Arete, que muchos filósofos conocemos. Es actualmente director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Vicepresidente para América Latina de Comiucap, fue presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía del 2004 al 2009. Hizo sus estudios de filosofía en universidades del Perú, Italia, Francia y Alemania. Se doctoró en la Universidad de Tübingen y ha sido becario de la Fundación von Humboldt. Se ha especializado en historia de la ética, ética contemporánea y filosofía del idealismo alemán, temas sobre los que ha escrito o editado varios libros y publicado numerosos artículos. Esto que leí es la reseña que aparece en la página de la universidad, ¿no? Pero quiero decir que el profesor Justi es una referencia para muchos de nosotros, porque hace muchas cosas y las hace muy bien. Conocemos desde acá su gran labor de divulgación en el campo de la ética. Muchos de los profesores en Uruguay usan materiales audiovisuales del Talón de Aquiles, que lo publica la PUC. Su gran presencia también en los medios de comunicación peruanos. Muchos conocemos tu trabajo de investigación riguroso en filosofía moral y filosofía hegeliana. Y además, Miguel, y puedo dar constancia de ello, es un gran articulador de la academia con otras instituciones. Por ejemplo, es el gran organizador, apasionado organizador de la Noche de la Filosofía en el Perú, y un intelectual profundamente comprometido con la justicia en la sociedad peruana, en particular con violaciones a los derechos humanos, donde el conflicto interno armado en Perú, y ha contribuido muchísimo a la divulgación del informe de la comisión que investigó sobre este periodo, algo similar a la Comisión de la Paz en Uruguay. Le doy la palabra entonces al profesor Justi con su presentación titulada Sentido y valor de las humanidades en la formación universitaria. Bueno, muchísimas gracias a Ana Facioli por esta presentación tan amable, tan generosa. Em, eh, ya a mi edad, ¿no? Respetable, he tenido muchas lides en la filosofía y en las humanidades, y nos hemos encontrado también con Ana en muchos eventos filosóficos, ¿no? Fundamos con ella y con un grupo de colegas una sociedad latinoamericana de estudios sobre el reconocimiento, que ha publicado algunos volúmenes. El reconocimiento es un tema muy importante en la ética contemporánea, pero, digamos, yo agradezco las referencias que ha hecho Ana a varias iniciativas de articulación, como ha dicho, del trabajo de los colegas de la región. Es muy importante. No siempre estamos al tanto de lo que hacemos unos u otros en diferentes países, y es muy bueno que tengamos la oportunidad de reunirnos de una manera más orgánica, ¿no?
quiero, dicho sea de paso, aprovechar también para agradecer tanto a la comunidad filosófica uruguaya, ¿no? Cuando hace 4 años en la ciudad de Bogotá nos reunimos los filósofos latinoamericanos para tomar la decisión de dónde sería el siguiente Congreso Interamericano de Filosofía. Ustedes se imaginarán, hubo temor y temblor porque todos los colegas de América Latina dijimos, en el Perú imposible saber qué va a pasar en 4 años y en Argentina menos, ¿no? Y bueno, y así. Entonces, todos miramos a nuestro colega uruguayo y le dijimos, y Uruguay seguramente será un país estable, amable, acogedor. Los colegas uruguayos dijeron, sí, pues, si ustedes nos ayudan, pues organizaremos. Y eso ha sido. El lunes arranca el Congreso Interamericano de Filosofía, que es el congreso de filosofía más importante del continente americano, el que convoca a mayor cantidad de participantes y gracias a la estabilidad, la amabilidad y las buenas maneras de los colegas uruguayos, pues va a tener lugar este congreso de manera seguramente muy exitosa. Bueno, eh, tratando de adaptar la petición que me hizo Ana de esta charla, le puse como título Sentido y valor de las humanidades en la formación universitaria. Eh, es obvio que no es un título muy original, pero las palabras sentido y valor tienen que ver con que no solamente sabemos que son valiosas las humanidades, sino que también pueden ser equívocas o puede haber una contribución equívoca de lo que las humanidades ofrecen a la formación universitaria. Por eso, sentido, no solo valor, sino el valor de qué tipo de humanidades, ¿no? Bueno, he preparado un texto que voy a leer, que está dividido en 3 partes, va a durar 45 minutos, más o menos. Aristóteles dice en la retórica que no hay conferencia que se escuche con más atención que la que se sabe cuándo va a terminar, ¿no? Entonces ya saben que va a terminar en 45 minutos. Bueno, eh, hay buenas razones para defender la importancia de las humanidades en nuestra época, en especial frente al predominio de la cultura mercantil, que no solo se ha impuesto en muchos ámbitos de la vida social, sino que ha penetrado además en la concepción misma de la formación universitaria, empeñándose en desdeñar o considerar superfluas a las disciplinas humanísticas. Supongo que pasará en Uruguay como en otras partes. Las humanidades son consideradas superfluas en muchos casos. Pero, como ya dije, el terreno sobre el que se asientan estas materias llamadas humanidades es un tanto pantanoso, así como es equívoco lo que pueda pretender defenderse, y de hecho ha sido defendido en la historia con semejante bandera. Hay además en la actualidad, como saben, una acalorada disputa sobre el moralismo, la corrección política, que parece haberse infiltrado en varias de las batallas que se libran en nombre de las humanidades, lo que nos pone en alerta. Por eso, para despejar el sentido de lo que estamos diciendo cuando hablamos de humanidades, voy a primero, en un primer momento, intentar trazar un arco de significación entre el conjunto de conceptos que se agrupan bajo la palabra humanidad. Humanidad, humanidades, humanismo, humanitarismo, derechos humanos, crímenes contra la humanidad, son expresiones que están todas obviamente vinculadas etimológicamente, pero que tienen significaciones muy distintas. Hay que comprender el lazo semántico y filosófico que las une y que se ha hecho valer a lo largo de la historia. En un segundo momento, la segunda parte,
me voy a referir al conflicto entre las humanidades y digamos, la cultura tecnológica, burocrática, mercantilista. Y para esto voy a recurrir a Kant y a su famoso libro El conflicto de las facultades, que es un libro premonitorio de lo que nos está ocurriendo hoy en día con las, digamos, medidas de evaluación, cuantificación de los resultados académicos, etc. Y en tercer lugar, me voy a ocupar de la oscilación que puede percibirse con respecto a las humanidades entre el conservadurismo o el neoconservadurismo y el pensamiento crítico, entre lo que se llama hoy en día también el negacionismo o la cultura de la cancelación, formas variadas de someter a las humanidades a intereses que les son ajenos o que intentan limitar su valor principal. ¿Ok? Primer punto entonces, el concepto de humanidad y sus diversas connotaciones. En el principio de la historia de las humanidades, el origen de esta expresión es la palabra latina humanitas. Es una palabra latina, romana, que no posee un equivalente exacto en griego, aunque también desde el principio se aluda con ella a dos aspectos vitales de la cultura helénica. La fuente más importante del origen de la palabra es Cicerón. Y es muy revelador el sentido en que aparece el término humanidad, humanitas, en Cicerón. La primera referencia que se conoce, esto es un dato filológico, es del joven abogado Cicerón en el año 80 a.C., en un juicio en el que Cicerón defiende a un romano, un ciudadano romano que se llama Sexto Rocio, famoso el texto, un ciudadano al que la sangrienta dictadura de Sila quiere castigar, despojar de sus bienes, como lo ha hecho con miles de opositores al gobierno. Son tiempos de una cruenta guerra civil en Roma que ha costado muchas muertes y que ha terminado con la instauración de una dictadura famosa por su crueldad. Al finalizar su alegato, dice Cicerón, cito ahora sí literalmente: ustedes saben muy bien, señores miembros del jurado, que el pueblo romano, que en otras épocas ha mostrado piedad incluso frente a sus enemigos, actualmente está padeciendo las consecuencias de una impiedad interna. Libren al pueblo de ella, no permitan que la crueldad se siga enseñoreando sobre el país. Viendo o escuchando constantemente que ocurren acontecimientos terribles, corremos el riesgo todos, hasta los más sensibles, de acostumbrarnos al sufrimiento y de perder el sentimiento de humanidad, el sensum humanitatis. Esa es la expresión. Fin de la cita, ¿no? Sensus humanitatis. Así aparece por primera vez el término humanidad como evocación de un sentimiento de piedad y de compasión hacia los otros por el solo hecho de ser humanos, como un ideal de conducta moral culturalmente delineado. De este término hay un referente griego, un pariente etimológicamente cercano, que es la filantropía, pero no es exacto. ¿Cómo no pensar en este contexto en el sentido de la palabra humanitas o humanidad que se ha impuesto recientemente en la cultura ética y jurídica de nuestro tiempo a través del empleo de la expresión crímenes contra la humanidad? Hoy en día estamos justo en ese problema. El significado que se atribuye en este último caso al término humanidad no dista mucho ni en su empleo ni en el contexto de su surgimiento del que acabamos de reseñar como su primera acepción en los discursos del joven Cicerón. También para nosotros, la palabra aparece directamente vinculada a la experiencia amarga del terror, de la transgresión de las normas de la convivencia y el respeto del otro. Con sorprendente insistencia, se sigue nombrando de manera muy simple el ideal ético que debería regir como moral mínima de los seres humanos, la humanidad. En el caso que ahora comento,
ha sido un código jurídico, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el que define y tipifica, como se dice, este conjunto de crímenes, cito la Corte Penal Internacional, como actos inhumanos que causan graves sufrimientos o atentan contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Fin de la cita del Estatuto de Roma. La definición es bastante más detallada, lo que no condice muy bien en realidad con la gravedad de la materia, pero no puede pasarnos desapercibido el parentesco de esta definición con lo que hemos visto aparecer por primera vez en latín. Es sorprendente, digo, esta similitud semántica entre el uso del término humanidad en el derecho internacional humanitario y en Cicerón en el contexto de su surgimiento. De esa coincidencia pueden extraerse varias lecciones interesantes, pero es también una asociación arriesgada porque podría hacernos pensar que existe una línea recta que vincula ambas concepciones, algo así como una tradición permanente en la historia del pensamiento o de la moral de Occidente. La realidad es más bien distinta, como veremos enseguida. Esa línea ha sido sinuosa y equívoca y ha servido de inspiración, entre otras cosas, a una larga serie de proyectos y concepciones sobre la necesidad de un humanismo. Y el humanismo, o el humanitarismo, perdón, no es el humanismo. Es más bien una concepción ética casi contrapuesta, que surge, como dice el filósofo catalán Luis Pla, que surge de las ruinas del humanismo. El humanitarismo surgiendo de las ruinas del humanismo. Pero si ya estamos comentando los crímenes que en Roma o en el presente se cometen contra la humanidad, no podemos dejar de mencionar la delgada línea que separa en la historia de la ética a los crímenes de las fatalidades que sufren los seres humanos. La ética misma puede definirse como el intento de determinar cada vez con más precisión y cada vez con mayor sensibilidad la diferencia que existe entre una fatalidad y una injusticia o un crimen, con respecto precisamente a lo que llamamos humano o humanidad. Atribuimos fatalidad a las situaciones dolorosas o trágicas que ocurren sin intervención de la voluntad humana, sin responsabilidad en sentido estricto, y las diferenciamos por eso mismo de aquellas otras que por tener una causa voluntaria, por ser producto de la libertad, las consideramos una injusticia. Pero esa delgada línea entre una y otra se va modificando con el tiempo, conforme se va afinando nuestro juicio y nuestra sensibilidad moral. Así, por ejemplo, hemos aprendido paulatinamente a considerar que la esclavitud no es una fatalidad, sino una injusticia, un crimen contra la humanidad. Con respecto a la pobreza mundial, las cosas parecen menos claras porque existen aún resistencias éticas para admitir que ella es resultado de la injusticia estructural que reina en la sociedad. Y mayor confusión existe, en fin, frente a la ocurrencia de una desgracia natural, como un terremoto, un huracán o una pandemia. Parecería a primera vista evidente que estos últimos fenómenos son una fatalidad que produce daños inmensos que no podríamos atribuir a voluntad o libertad alguna, pero sabemos bien que tras ellos hay o ha habido diversas formas de intervención humana, tanto en el caso de la pandemia como en el caso de los temporales ocurridos en España, en fin. También allí anida, me parece, una injusticia que es una obra humana, un crimen, metafóricamente hablando, contra la humanidad, en el sentido simple y éticamente denso en el que vemos aparecer la palabra humanitas. Ahora bien, esta primera acepción del término humanitas se ve complementada también desde el inicio con una segunda que nos acercará aún más al sentido de las humanidades, a saber, con la idea
de que el ideal de humanidad es fruto de un proceso de educación o de formación en las ciencias y en las artes correspondiente a lo que los griegos llamaban la paideia. La humanidad o la humanitas es, pues, al mismo tiempo filantropía y paideia. En una carta a su hermano Quintus, Cicerón, recientemente nombrado el hermano de Cicerón gobernador de la provincia romana de Grecia, le escribe Cicerón en el invierno del año 60 a.C. Cito: si el destino te hubiese hecho gobernador de los africanos, los españoles o los galos, es decir, de pueblos incultos y bárbaros, ¿no?, tu misión habría consistido seguramente en practicar la humanidad en beneficio de aquellos pueblos. Pero como te ha tocado en suerte gobernar sobre un tipo de hombres, sobre los griegos, que no solo poseen humanitas, sino que parecen ser además quienes la han difundido a otros, nuestra misión no podrá consistir sino en tratar con humanidad a aquellos de quienes la hemos heredado. Fin de la cita. Y líneas más adelante, acentuando el matiz del proceso formativo por el que se accede a ese ideal, añade Cicerón: no tengo reparo alguno en admitir que lo que he logrado en la vida se lo debo a los estudios y a las artes que nos han sido transmitidos por los escritos y por las ciencias de los griegos. Fin de la cita. Cicerón está empleando la palabra humanitas con dos matices distintos y parece serle natural su complementación. Su razonamiento podría ser el siguiente: dado que la humanitas, es decir, la formación en las ciencias y en las artes, la paideia, procede de Grecia, se debe mostrar especial esmero en tratar a los griegos con humanitas, es decir, con los sentimientos humanitarios que aquella formación ha logrado plasmar como ideal moral. En ambos casos emplea Cicerón la misma palabra, humanitas, pero para referirla a dos dimensiones distintas y al parecer igualmente constitutivas de la experiencia que quiere caracterizar. La humanitas romana lleva consigo pues esa doble raíz semántica que va a hacerse visible con insistencia en la historia de las interpretaciones sobre las humanidades y sobre el humanismo en la cultura occidental. Se trata desde el principio de dar nombre a una combinación peculiar, a una síntesis anhelada entre el ideal de la vida humana y el proceso formativo que debería conducir a hacer propio dicho ideal, o también, por supuesto, a repensar continuamente cómo éste debería ser concebido, o mejor aún, moldeado. Es el cultivo de la humanidad lo que así se expresa, como ha sido certeramente formulado por Martha Nussbaum en el título de uno de sus libros. La paideia debe servir para el cultivo de la filantropía. ¿O acaso al revés? El ideal de la filantropía conduce a imaginar una forma de paideia que permita cultivarla. Que se trate de una paideia no debería sernos irrelevante, porque así se está aludiendo a una concepción muy griega que consistía en imaginar al ser humano como un animal capaz de experiencias vitales extraordinarias. Se suele citar con frecuencia que Aristóteles define al hombre como un animal racional, pero lo que él y muchos otros pensadores griegos dicen más exactamente es que es un animal que posee logos, palabra, en todos los sentidos que ello implica. El de la razón, por cierto, pero también el de la conversación, o el de la poesía, o el de la fabulación, o el de la narración de historias. Por eso, precisamente, el estudio de la palabra, del logos, en la pluralidad de sus dimensiones, va a ser tan importante en la definición del papel de las humanidades. Ahora bien, Aristóteles no solo caracteriza al hombre como un animal hablante, otros rasgos también le son propios, por los que se aprecia con igual claridad que es un animal de costumbres,
uno capaz de aprender a través de su experiencia. El hombre se distingue de los otros animales, por ejemplo, porque desea saber, no simplemente porque sepa, sino porque desea saber. Es el papel del deseo lo que se debe aquí subrayar. Por eso nos dirá luego en la ética de Nicómaco que la ética no es otra cosa sino el deseo inteligente. Bueno, voy a pasar esto un poco más para no demorar. El animal humano, siguiendo esta idea aristotélica, debe ser moldeado, cultivado por medio de prácticas, disciplinas, artes que desarrollen la palabra, la vista, el oído, el saber, de manera que pueda obtenerse y afinarse progresivamente un ideal de vida humana que sirva de referente normativo en el sentido en que hemos visto aparecer la voz humanitas como humanidad, humanitarismo, filantropía. Para que esa relación dialéctica complementaria entre ambos sentidos de la humanitas adquiriese la forma de un canon educativo en la historia de la vida universitaria, hizo falta naturalmente una serie de transformaciones y peripecias culturales y no pocos traspiés o equívocos. Se atribuye a Francesco Petrarca y a Coluccio Salutati, retóricos y latinistas del siglo XIV, el haber acuñado la expresión studia humanitatis para definir el conjunto de disciplinas que correspondían a las llamadas artes liberales y que debían servir en el contexto de la formación universitaria para el cultivo del ideal de la sabiduría humana. Por cierto, ya desde ese momento la expresión va a ser objeto de interpretaciones muy diversas, porque para empezar, la humanidad puede ser contrastada no solo con la animalidad, sino también con la divinidad. Y es sabido que las artes liberales, que conforman los estudios de humanidades, fueron por mucho tiempo la antesala para el estudio de la teología, considerada como studia divinitatis. Más adelante volveré sobre esto. Es claro, en todo caso, que el ideal de la humanitas sirvió para inspirar diversos tipos de renacimiento, de retorno a los clásicos y de humanismos que han existido en la historia de Occidente, desde Petrarca hasta Jean-Paul Sartre, desde Leonardo da Vinci hasta Hans-Georg Gadamer. El propio pensamiento cristiano, que en algún momento sirvió de blanco de las críticas de los humanistas, hizo suyo en el tiempo este ideal y lo reinterpretó a la luz de su doctrina. Segunda parte, la controversia sobre el sentido del humanismo. La pluralidad de interpretaciones sobre el humanismo o sobre el sentido de la humanidad debía inducir tarde o temprano, desconfiar de la pretensión misma de concebir un ideal ético de esa naturaleza. Uno de los primeros filósofos en expresar enfáticamente su desconfianza en una legendaria polémica con Jean-Paul Sartre fue Martin Heidegger. En su famosa Carta sobre el humanismo, Heidegger se declara abiertamente contrario al humanismo por considerarlo expresión de una visión sesgada, dependiente de presuposiciones ontológicas o de proyecciones culturales, filosóficamente ingenua y finalmente contraproducente. El humanismo, en su opinión, es siempre una mentalidad restringida, provinciana, que presupone una esencia del ser humano e interpreta sobre esa base ilusoria la realidad entera de las cosas. Y eso es precisamente lo que él llama una visión metafísica. Cito a Heidegger: todo humanismo se basa en una metafísica o se vuelve él mismo el fundamento de tal metafísica. Toda definición de la esencia del hombre que, sabiéndolo o no,
presupone ya una interpretación del ente sin plantearse la pregunta por la verdad del ser, es metafísica. Por eso es propio de la metafísica el ser humanista, lo que se revela precisamente a través del modo en que se define en ella la esencia del hombre. Fin de la cita. Esta mirada despectiva sobre la metafísica y sobre el humanismo, lo que quiere poner en relieve en Heidegger es la tendencia persistente del animal humano a concebirse a sí mismo como el centro del universo, a proyectar una imagen utilitarista o ideológica sobre su entorno, o simplemente a ignorar las posibilidades que le ofrece la vida o el ser si tan solo se preguntara genuinamente por su verdad. Particularmente revelador es, en ese sentido, el humanismo de la modernidad, sobre el cual Heidegger ha escrito páginas que marcaron época y que se han convertido ya casi en lugares comunes de la reflexión filosófica y cultural posterior. Probablemente lo más saltante de este humanismo que critica Heidegger no es que haya concebido solo una civilización tecnológica instrumentalista o mercantilista o depredadora de la naturaleza, como se suele afirmar, sino que se haya tendido él mismo, el ser humano, una trampa perversa y autodestructiva consistente en inventar una técnica o una tecnología supuestamente utilitaria que se ha independizado de su inventor e impuesto sobre él, en crear una civilización de medios que han terminado por contradecir los fines que le servían de inspiración y que le daban sentido. Esto de la tecnología que se vuelve contra el inventor es la tesis central del último libro de Yuval Harari, titulado Nexus, ¿no? Que ha sido publicado hace un par de meses y que también sostiene esa tesis de la tecnología que se vuelve contra el inventor, ¿no? Bueno, de esta contradicción de la modernidad hay diferentes caracterizaciones. Heidegger mismo la considera una metafísica de la subjetividad que todo lo instrumentaliza o cosifica. Habermas la llama la colonización del mundo de la vida por obra del sistema. Lyotard la concibe como un gran relato legitimador autocontradictorio y así sucesivamente. La idea central en todos estos casos es que el humanismo se ha convertido en uno de esos sueños de la razón que producen monstruos, en fuente de inspiración de una civilización que parece haber perdido de vista el sentido de la existencia. Ahora, esta desconfianza de Heidegger frente al humanismo, esta crítica, tampoco es que lo lleve a defender una posición, digamos así, contraria a la humanidad, sino que el propio Heidegger sostiene que es necesario refundar el humanismo y ahí nos acercamos a la idea más bien del humanitarismo que la del humanismo potente y destructor de la naturaleza. Preservar el sentido de la humanidad frente a la barbarie es algo que también defiende el propio Heidegger. Rescatar al humanismo de las tergiversaciones que padece continuamente, incluso de aquellas que él mismo produce, ofrecer resistencia ante las múltiples formas de instrumentalización a las que se ve sometido, todo ello solo se podrá lograr si el cultivo de la humanidad se ve garantizado por la libertad y la autonomía en el cultivo de las humanidades. El ejercicio de esta libertad es el que hace posible el desarrollo del espíritu crítico, el florecimiento de la creatividad, la revisión continua de las verdades establecidas. A esta conclusión llega, por ejemplo, el filósofo Jacques Derrida,
parcialmente en la línea de lo dicho por Heidegger, en un ensayo que lleva por título La universidad sin condición gracias a las humanidades. Es un texto que recomiendo vivamente, si no lo hubieran leído, está en las redes naturalmente, La universidad sin condición gracias a las humanidades. Cito a Derrida: a la universidad moderna se le debería reconocer en principio, además de lo que se denomina la libertad académica, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, si, más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. Fin de la cita. Es a eso, añade Derrida, a lo que debería referirse esa insignia simbólica tan característica de muchas universidades, que recurre a la imagen de la luz en asociación con la verdad. Et lux in tenebris lucet, ¿no? En más de una ocasión, Derrida ilustra su tesis sobre la incondicionalidad de las humanidades para la universidad con la ayuda del famoso texto de Kant titulado El conflicto de las facultades. Kant, como se sabe, se había visto afectado personalmente por la censura luego de que publicase su libro La religión dentro de los límites de la mera razón. Y por ese motivo, su ensayo sobre el conflicto de las facultades, publicado unos años más tarde, tiene un carácter reivindicativo y programático. Bueno, no sé si lo tengan presente, pero Kant publicó este libro sobre la religión y fue sometido a la censura. Y no solamente prohibieron, o mejor dicho, retiraron del mercado la venta de su libro, sino que además le prohibieron enseñar. Pero tuvo la buena suerte Kant y nosotros de que el rey Federico Guillermo II muriera poco después, y 4 años más tarde el sucesor le permitió a Kant volver a la universidad. Estamos hablando de un Kant de 70 años. Entonces Kant se vengó, realmente se vengó, porque publicó un libro que se titula El conflicto de las facultades. Por si acaso, las facultades son las facultades universitarias, no las facultades del pensamiento humano, sino la facultad de medicina, derecho, filosofía, teología. Esas son las facultades, ese es el conflicto. O sea, en una universidad existe, debe existir, no debe existir un conflicto entre los profesores. Alguien debe ser superior, inferior, ya. Ese es el problema del conflicto de las facultades. Pero Kant le puso un prólogo, y en el prólogo se vengó. ¿Por qué? Porque, para empezar, publicó las cartas de censura, las cartas de respuesta, y comentó, despachándose como quiso, de todo lo que había ocurrido en esos 4 o 5 años en que duró su censura. Y ahí, en ese texto, ese texto es un texto escrito por un, digamos, un dirigente político universitario, ¿no? En contra del control burocrático, político, mercantil de las universidades. Bueno, entonces, las facultades a las que Kant se refiere son 4, las 3 facultades llamadas entonces superiores: teología, derecho y medicina, y la facultad inferior, la cuarta, que él llama facultad de filosofía, pero que en realidad es una facultad de humanidades. Entonces, el conflicto de las facultades es el conflicto entre la facultad de humanidades, o el conjunto de materias de humanidades, y las facultades superiores, que son las facultades profesionalizantes. La de humanidades no es profesionalizante. Por eso digo que no nos debe sorprender ni parecer tan anticuada esa diferencia, porque lo que se está expresando es que hay una facultad de estudios humanísticos básicos por la que deben pasar
todos los estudiantes antes de ingresar a las facultades superiores que tienen un carácter profesionalizante. Por su misma naturaleza, pues, las facultades superiores están obligadas a ajustarse a los criterios de funcionalidad laboral y de administración pública, mientras que la facultad inferior, de filosofía o humanidades, debe velar por la libertad de la investigación y la autonomía del saber. El cultivo de las humanidades es indispensable para impedir que la instrumentalización del conocimiento tergiverse el ideal de humanidad que la universidad debe preservar. Las facultades superiores, comenta Kant en ese prólogo que menciono, las facultades superiores no solo están sujetas a la autoridad directa del poder político, además, ellas dependen de la intervención de funcionarios de la educación de diferentes tipos, que él llama literalmente negociantes del conocimiento, cuya función consiste en uniformizar y reglamentar el estudio de las disciplinas a fin de que respondan a los requerimientos sociales o pedagógicos del momento. Es también de estos funcionarios de los que debe protegerse la Facultad de Humanidades, piensa Kant, porque aún habiendo pasado por la universidad, han olvidado lo que significa la libertad de la creación o de la investigación y tienden a simplificar su ordenamiento imaginando formas estereotipadas de implementación. Cito a Kant: es absolutamente necesario para el cultivo de la ciencia pública que la universidad posea una facultad que, con independencia de las órdenes del gobierno, tenga la libertad no de dar órdenes, sino de cuestionar todas las órdenes que se dan y de interesarse por la verdad. Una facultad en la que la razón pueda hablar con franqueza, pues sin esta libertad la verdad no podría manifestarse, ya que la razón es libre por naturaleza. Fin de la cita. Bueno, puede haber, por supuesto, dice Kant, conflictos legítimos entre las facultades. Y no solamente en la Facultad de Humanidades debe haber libertad de investigación, sino la debe haber en todas las facultades. Hay una diferencia que hace Kant cuando dice facultad inferior o de humanidades o de investigación libre y facultades profesionalizantes sometidas a los requerimientos del mercado, etc. No quiere decir que estas facultades estén separadas o divididas, digamos, territorialmente. Puede ocurrir que haya materias o que haya profesores dentro de una facultad que supuestamente es profesionalizante, que se dedique a la investigación pura, ¿no? Pero debe respetarse la libertad de la investigación y de la academia en las universidades. Tercer y último punto: nuevos retos de las humanidades. Más breve. En la actualidad, sin embargo, las humanidades se ven confrontadas a otro tipo de peligros. La paulatina fragmentación de las disciplinas y la creciente tendencia a privatizar y mercantilizar la educación superior han llevado a imaginar que es posible, incluso deseable, aislar los conocimientos profesionales de su trasfondo humanístico y ofrecer una formación universitaria exclusivamente destinada a la inmersión en el mercado laboral. En muchas partes del mundo, como dije ya al comienzo, se sienten los efectos de esta cultura tecnocrática, tanto en la organización de la vida social como de la vida universitaria, que considera superflua la formación en filosofía y en humanidades. Ello va acompañado del sometimiento de la entera actividad académica a parámetros cuantitativos de medición propios del mundo empresarial y a una campaña febril de vigilancia de su cumplimiento.
Naturalmente, esta evolución no es casual. Es más bien el reflejo de una tendencia pragmática y mercantil que permea progresivamente todas las prácticas e instituciones de la sociedad y que logra evitar, además, de manera sorprendente, someter a discusión los fundamentos o los valores sobre los que levanta sus pretensiones hegemónicas. Se comete así, a mi juicio, un triple error eh, con esta tendencia. Triple error muy importante. En primer lugar, se priva a la formación profesional de los jóvenes de las bases culturales de orientación que son las que permiten contextualizar y dar sentido a aquella formación profesional. Si suprimo las humanidades, cometo ese error de impedir que se tome conciencia de los condicionamientos culturales en los que ha surgido una forma de pensar, de concebir la sociedad. Segundo, en segundo lugar, se cae en la ilusión de creer que sería posible prescindir de toda interpretación sobre lo que es la humanidad. Muy por el contrario, como siempre necesitamos una interpretación de la vida humana, lo que se estará transmitiendo indirectamente a los jóvenes es que la mercantilización es el valor humano esencial. Bajo ese supuesto de que no hacen falta las humanidades y que solo importa el mercado laboral, hay una concepción implícita de lo que es deseable en una sociedad, es decir, de cuál es el valor humano esencial. Tercer error, se pone en marcha una política educativa que tiene consecuencias éticas negativas para los jóvenes, pues no teniendo ya una formación sobre los fundamentos de su cultura, no sabrán reconocer las necesidades y las metas humanitarias que les plantea su entorno social. Pero debemos hacer referencia ya para terminar igualmente a otros retos que están vinculados con lo que llamamos al inicio el sentido y el papel oscilante que han jugado las humanidades en la historia o con su modo de concebir la marcha general de la sociedad. Hoy se suele aludir a este papel como a la construcción de narrativas sobre nuestra historia, dando a entender así que más que a hechos de la realidad, nos enfrentamos a interpretaciones concurrentes sobre ella. El espectro de narrativas se extiende desde la justificación del orden establecido hasta el cuestionamiento global de su legitimidad, pasando por una serie de variantes interpretativas que incluyen la invención de formas de posverdad o la crítica moralista extrema de formas de corrección política. El asunto no es de importancia menor y ha sido ya evocado de manera indirecta en las páginas anteriores. Quizás podría decirse que de un modo u otro las humanidades pueden jugar también un rol ideológico en el sentido más clásico del término, es decir, como conciencia ilusoria de la realidad o de su proceso de formación. En más de una ocasión, las humanidades han adoptado una narrativa oficial conservadora de justificación del orden establecido e influenciado en esa misma medida el ideal educativo de la sociedad. Por lo mismo, fue necesario que bajo la inspiración más genuina de la tradición humanista brotara un movimiento inverso que se propusiera poner en cuestión la naturaleza retardataria de aquella ideología y que rescatara y ampliara en múltiples dimensiones el sentido de lo que llamamos humanidad y la universalidad de su atribución. Un movimiento que luche permanentemente contra toda forma de exclusión. Es de allí que surge el impulso de la llamada corrección política. Pero como una persistente e imperceptible tentación ideológica, en ella misma, en la corrección política, anida igualmente una narrativa oficial neoconservadora que impone en sentido inverso una norma moralizante de interpretación
con pretensiones canónicas y sin espacio para la disidencia. Es lo que se ha dado en llamar la cultura de la cancelación. Se trata de dos formas extremas de imposición de criterios de verdad que, aun expresando aspiraciones legítimas de un signo u otro, adoptan una actitud inquisitorial que impide el libre ejercicio de la búsqueda de la verdad. Por lo mismo, han sido igualmente un terreno fértil para el florecimiento de de numerosas versiones arbitrarias e ideológicamente interesadas de diferentes grupos hegemónicos que se sienten autorizados a respaldar sus pretensiones de validez en fake news o en extravíos de la posverdad. Haríamos bien en prestar oídos a la tesis de Kant, según la cual no hay modo ni criterio de poner límites a la búsqueda de la verdad, o en palabras de Derrida, que no es posible imponer condiciones a las humanidades. Muchas gracias. Ya. A ver. Ah. ¿Alguien? Allá, voy para allá. Ah. Megan, Silvia. Así me dan tiempo para Silvia. Si me dan tiempo para pensar la mía también. Ah, bueno, muchísimas gracias. La verdad que excelente la exposición que nos acaba de hacer. Eh, Me quedé con muchas cosas en la cabeza, sobre todo porque soy historiadora. Ahora estamos estudiando sobre el pasado reciente, todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos y es un tema bastante complicado. Estuvimos trabajando también, que lo comentábamos acá con Rosario, sobre las personas privadas de libertad en las cárceles uruguayas y obviamente ahí las violaciones de los derechos humanos son enormes. Pero me quedé ahora con una cosa que siempre estamos diciendo y nos da muchas vueltas en la cabeza, lo que decía Kant, ese prólogo que me encantó de Kant, porque es una realidad que estamos viviendo, esa lucha de que se están mercantilizando lo que son las carreras y de a poco se está apartando no solo de las universidades, lo estamos viviendo también en secundaria acá, filosofía cada vez tiene menos horas, historia le sacan temas también. ¿Cómo podríamos hacer nosotros, como no profesionales en este caso, sino como investigadores, profesores del área de la humanidad, de las humanidades, para evitar que se siga dando esto? Porque ya lo preocupaba a Kant en esa época y ahora en el siglo XXI cada vez está peor esto, ¿verdad? Gracias. Miguel, ¿juntamos? ¿Querés? ¿Sí? Juntemos, sí. Muchísimas gracias por este, esta disertación tan urgente, también en el ámbito universitario, y que nos convoca a todas las universidades en la polifonía en general, ¿no? Em, Mi pregunta iba dirigida un poco a esta construcción del espíritu humanitario o humanístico también en relación al logos. ¿Cómo dialogaría con una descentralización del logos o desestabilización del logos actual, eh, en- tan invocada también por Derrida, un autor que usted está citando, referenciando, y, y cómo dialogaría con la noche del logos, ¿no? Como esta anélogo y que también está presente hoy en día ¿Cómo en- dialogaría, perdón, con qué? con la noche del logos, ¿no? Con esta otra dimensión espectral que aparece también en Nietzsche y con la que también estamos dialogando actualmente. Bueno, perdón, estaba anotando. Sí. Bueno, muchas gracias, muy interesante y necesaria la disertación.
Yo le quería preguntar cómo ve el peligro que usted denuncia sobre el rol ideológico que pueden llegar a ocupar las humanidades y cómo ve esto en América Latina. Creo que para algunos es evidente lo que está ocurriendo en algunas universidades en Estados Unidos, pero mi pregunta es cómo usted ve este tema, o sea, si ha observado que las humanidades han devenido en ideología y por lo tanto dejan de cumplir su papel. Y mi pregunta es si esto que todas las universidades estamos repitiendo constantemente de la innovación no es también una suerte de ideología. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Me quedé pensando en muchas cosas, pero lo que más me hizo pensar son los últimos errores, ¿no? Los que usted menciona como 3 errores, sobre todo el 2 y el 3. Y mi pregunta puntual es, ¿qué podría llegar a pasar o qué puede pasar si los jóvenes dejan de ver lo que necesitan en términos de humanidades y solo lo ven en términos de mercado? ¿Cuál es la hipótesis de eso? O sea, yo tiendo a pensar de que probablemente sería como una especie de, ¿no? de contrato primitivo de lucha de todos contra todos y nadie va a saber lo que quiere y sería como una especie de deshumanización total o una especie de, pero no sé cómo lo ve usted a ese tercer error cuando habla de consecuencias éticas negativas. Muchas gracias. Yo me quedé pensando que otro de los opuestos a la humanidad, además de la animalidad, de la divinidad, como mencionaba hoy, es la inhumanidad y la falta de consideración de las propias personas como humanas, e ir dando por sentada esa relación inhumana entre las personas. Y me preguntaba también si las humanidades pueden ponerse en ese lugar de reservorio, ¿no? De reservorio de la propia humanidad, o si el vínculo con el resto de las carreras universitarias, con las profesionalizantes también, debería ser otro, ¿no? Tratando de inyectar en ellas mismas una formación más global. O sea, si la relación debería ser esa, o si la propia formación universitaria en su conjunto y las propias relaciones humanas son también la primera manera de proteger ese carácter humano de las personas. Sí. Yo me guardo la mía para... Sí. Hola, hola. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, no más de 30 minutos para responder. Son preguntas que están interconectadas, em, em, son temas de fondo, porque en primer lugar, ¿qué hacer? Que es una de la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ofrecer resistencia frente a movimientos tan sistémicos que ocurren en relación con las humanidades, ¿no? Yo estaba pensando que en mi propia universidad, el día de ayer aparece una noticia en la que la universidad comunica a la comunidad universitaria el resultado de la evaluación de las investigaciones en la universidad y pone la lista de las 10, digamos, grupos de investigación más exitosos. Y, oh sorpresa, 9 son de negocios. Entonces, estamos hablando de grupos de investigación que tienen producciones académicas, impacto en la sociedad y que han sido sometidas a un proceso de evaluación por la propia universidad, que no es una universidad de negocios, y sin embargo ocurre sorpresivamente que de esos 10 grupos primeros, 9 pertenecen a esta rama y yo me pregunto, eso no puede ser pues una coincidencia. Hay una presión sistémica, un
modo de evaluación de los resultados y de los productos académicos en el sistema internacional de evaluación que fuerza a los profesores, nos fuerza a dirigir las investigaciones en cierto sentido, a buscar ciertos destinos de publicación, que además son, también lo digo, contrarios a las humanidades, porque publicar un artículo en una revista bien rankeada vale más que publicar un libro, y los libros en humanidades son productos mucho más relevantes. Es decir, hay un sistema general que está, en cierto modo, me parece a mí, pervertido. Hay pocas señales, alguna que otra universidad europea importante que ha tomado la decisión de excluirse del sistema, pero por el momento son señales muy esporádicas, ¿no? Yo estoy convencido de que este sistema no puede funcionar. La concepción de la industria académica va a explotar en algún momento, porque hay un factor que es hasta cierto punto contraproducente. Es decir, la creación de un sistema de vigilancia de producción académica mercantil tiene como efecto, entre otras cosas, la simulación. Entonces hay mucha gente que ha encontrado la estrategia para hacer que se publiquen de tal o cual manera, ¿no? O para que sean citadas las propias producciones académicas. El sistema tiene un mecanismo perverso que yo espero, confiando en la naturaleza humana, que eso va a estallar en algún momento, ¿no? Tampoco es que el sistema sea por completo un sistema fallido, pero quiero decir que hay un rasgo perverso en el sistema de mercantilización o de la industria académica. En segundo lugar, también quería decir, tiene que ver con 2 o 3 preguntas. Yo me he referido al papel que han jugado las humanidades. Al papel, digamos, por un lado puede haber habido, o mejor dicho, ha habido interpretaciones humanísticas, me refiero concepciones históricas, filosóficas, de la cultura, marcadamente discriminatorias, ¿no? Que han, vamos a decir así, que han elogiado, qué sé yo, la herencia hispánica, o que han desdeñado la legitimidad de las culturas originarias. Eso también ha sido defendido en nombre de cierta visión de las humanidades, con lo cual, en primer lugar, las humanidades también merecen o necesitan ser sometidas a crítica. A eso me he referido en el transcurso de la charla. En segundo lugar, también, a propósito de la última pregunta, lo que llamamos humanidad o humanitario ha sido éticamente enriquecido gracias a nuestra sensibilidad moral. Entonces, recuerdo algunos trabajos sobre la idea de ampliar el sentido de lo que llamamos humano, ¿no? En las últimas décadas estamos queriendo extender la sensibilidad humanística hacia formas de experiencia humana que antiguamente considerábamos impropias del ser humano y que en realidad son más bien impropias de nuestra insensibilidad ética, ¿no? Esto que digo con respecto a ciertas formas de existencia de humanidad, también se puede decir con respecto a grupos humanos que han sido objeto de discriminación por mucho tiempo. Estoy pensando, mencioné en la charla la diferencia entre la fatalidad y la injusticia. Hay un libro famoso que se titula Rostros de la Injusticia. ¿Recuerdas el autor?
de Judith Shklar. Judith Shklar, yo no sé si recuerdan, en ese libro, Rostros de la Injusticia, se pregunta, dice ella, ¿ser mujer es una fatalidad o una injusticia? ¿No? ¿Ser mujer es una fatalidad o una injusticia? Lo dice de manera, por supuesto, para provocar, ¿no? Provocadora, ¿no? Porque, claro, nacer como mujer implica o ha implicado por mucho tiempo estar sometida a una serie de medidas discriminatorias en la vida, lo cual era considerado por mucho tiempo una fatalidad. Entonces, evidentemente está queriendo ella defender la idea de que debemos modificar nuestra percepción ética, es decir, extender la frontera de lo que consideramos una injusticia y no una fatalidad, ¿no? Entonces, como digo, también nuestra idea de humanidades y nuestra idea del cultivo de las humanidades debe ahondar en los rasgos de mayor justicia, mayor sensibilidad moral y, por supuesto, de combate de las formas de inhumanidad, ¿no? Y termino con una referencia a los errores que yo mencioné, que también ha sido materia de una pregunta, cuando el sistema universitario digamos, desdeña los cursos de humanidades, no es que esté simplemente favoreciendo un tipo de formación neutral. No existe una formación neutral. Existe una formación que bajo la cobertura o la excusa de la neutralidad está defendiendo un modelo de conocimiento, de forma de vida, de sometimiento a los cánones de la vida mercantil. Y eso es lo que es una doble falta, porque por un lado no reconoce sus propias raíces culturales, ni tampoco ofrece instrumentos para poder cambiarla, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. Le damos un aplauso.